Seguimos aquí en la máquina de pensar. Hoy, ¿cómo les va? Seguimos con Arturo Ardao. Ustedes saben, Arturo Ardao fue abogado, historiador, filósofo, fue decano de la Facultad de Ciencias, de Humanidades y Ciencias, pero sobre todo fue alguien que encontró su forma de hacer filosofía en la historia de la filosofía, en la arqueología de las ideas. En un momento se definía como un arqueólogo del saber. Ardao puntualizó, entre otras cosas, que al fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, la razón pura, la razón sufrió una gran crisis, eso se sabe, y empezó a hablarse no de lógica formal, sino de lógica viva, lógica de la razón vital, lógica de la razón histórica, lógica de lo concreto, ¿no? La idea de bajar, eso ocurrió en la historia de la filosofía. Y según Ardao, en el ámbito hispanoamericano, en el ámbito de la filosofía en lengua española, esto tuvo dos expresiones sobresalientes: la lógica de la razón vital de Ortega y Gasset y la lógica viva de Bas Ferreira. La idea es simplemente en ese momento de que ya la razón en sí misma ya no podía servir solo para eso, y había que agregarle a la lógica, a la razón viva, la razón vital, la idea de vincularla con la vida, vincularla con lo emocional, lo intuitivo. De alguna forma Arturo Ardao planteaba que la inteligencia incluye dentro de sí la razón, pero la inteligencia es más que la razón. La inteligencia también tiene que ver con la intuición, con ciertos resortes emocionales que no son la razón fría y pura. Esto es un poco lo que vamos a hablar aquí en la máquina de pensar. Les doy la bienvenida. Tenemos a Jorge Pozzi ahí en controles de emisión de esta máquina, y al flaco Germán lo tenemos ahí en la puesta a punto. Una entrevista semanal para llegar al corazón de la máquina a través de una conversación íntima que busca la experiencia personal, los mundos compartidos en la geografía múltiple del arte y la vida. La máquina de pensar muestra los engranajes principales de una visión única, la de nuestro invitado de hoy. Bienvenidos al corazón de las palabras. Y ahora vamos a comenzar con una entrevista. Esta es la entrevista central de la semana, que no tiene que ver con Arturo Ardao, pero de alguna forma tiene que ver con Ardao, porque Ardao fue un hombre que un hombre de vida universitario, un hombre que siempre estuvo vinculado a la universidad, e incluso cuando fue destituido, fue el primer funcionario destituido de la Facultad de Humanidades y Ciencias, tuvo que irse a Venezuela y ahí también continuó vinculado a la universidad. Para que se haga una idea, yo no lo dije, fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias ¿en qué periodo? De 1968 a 1972, mientras era rector Mayol, y bueno, la verdad que fue un periodo muy movido. Bueno, ahora le estoy dando la bienvenida al prorector de investigación de la Universidad de la República. Él es profesor titular en la Facultad de Ingeniería, es ingeniero, obviamente, Gregory Randall. ¿Cómo andás, Gregory? Muy bien. Gregory Randall, si bien es prorector de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, nació en Nueva York. Y escribió, y ese es el motivo por el cual estás aquí en la máquina de pensar, te hemos invitado para hablar de este libro que se llama Estar allí entonces. Y hay un subtítulo que seguramente lo han agregado en la editorial, que dice Recuerdos de Cuba 1969-1983. Gregory, estuviste entre los 9 años y los 23 años en Cuba. Así es. Y antes de estar en Cuba, vamos a ir un poquito antes, porque me parece que cada persona está atravesada por múltiples experiencias y múltiples dimensiones de la persona, ¿no? Y en tu caso, este libro, Estar allí entonces, es una autobiografía. Vos haces un raconto de tu vida. Bueno, este libro es, digamos, es autobiográfico, pero abarca un periodo de mi vida. Uh-huh. Yo en realidad nací en Estados Unidos, viví 8 años en México. Uh-huh. Después viví 14 años en Cuba, después viví en Francia y acá en Uruguay. El libro abarca el periodo cubano, digamos, y cuenta un poquito la última parte del periodo mexicano, que justamente fue la razón por la cual nos fuimos a Cuba, uh-huh. Y esboza algunas cosas del periodo posterior. Uh-huh.
Pero ya en tu concepción como, ¿no? Como ser humano, como hijo de Margaret Randall, vos sos hijo de una gran poeta norteamericana, estadounidense, que, lo decís en tu libro, ella eligió tener un hijo pero sin pareja. Exactamente. Mi madre es quizás una adelantada de lo que después fue el feminismo. Hoy es el feminismo. Y en el año 59, cuando quedó embarazada, efectivamente ella decidió tener un hijo sin tener padre para ese hijo. Escogió a Joel Oppenheimer, que es mi padre biológico. Y que era un poeta también. Era otro poeta. Sí. Ya en la época era un poeta, digamos, más conocido, más importante que mi madre. Y bueno, y desde ese entonces anduvimos juntos, mi madre y yo, por el mundo. Y aparte, digo, estuviste con tu madre, pero por otro lado, habiendo nacido en Nueva York, en Estados Unidos, fueron de chico, fuiste a México y en un momento decís que sabías hablar español, pero no sabías hablar inglés. Bueno, mi madre era muy joven cuando yo nací, no tenía muchos medios económicos, entendió que quizás yéndose a México le sería más fácil. Tenía que mantener dos bocas y bueno, y se fue a México, o nos fuimos a México. Yo tenía meses, tenía 10 meses cuando nos fuimos a México, pues, por lo tanto estaba empezando a escuchar hablar. En México mi madre se juntó y se casó finalmente con un poeta mexicano, Sergio Mondragón, es otro poeta importante mexicano, que es el padre de mis dos hermanas, y en la casa naturalmente se empezó a hablar español. Claro. Entonces yo crecí en una casa donde se hablaba español, incluida mi madre, y bueno, y mi lengua materna es el español. Aprendí el inglés después. En el caso de tu madre, digo, era una adelantada en el sentido de que, bueno, quizás como intelectual, como poeta, de alguna forma se adelantó a lo que iba a ser la década del 60, incluso a la década de hippie, a la época del flower power, y vos en un momento decís, en unas 2 páginas, contás una historia que si la agarra un escritor es una novela, que es que a los 8 años, bueno, el seno de tu casa, la casa de tus padres, era un centro de poetas, de intelectuales, de gente que pasaba, de mochileros, de hippies, no sé qué, que pasaban por ahí, era como una gran casa, y en un momento pasa una pareja y vos tenés un feeling con esa pareja, bueno, ¿no? Tenés 8 años, ¿y qué pasó ahí? Y bueno, eran mochileros que venían recorriendo América desde Canadá teóricamente hasta la Tierra del Fuego, esa era la idea. Sí. Pararon en mi casa 15 días y bueno, y le dije a mi madre que me quería ir con ellos hasta Guatemala, hasta Panamá, mejor dicho. Mi madre muy naturalmente me dijo, no hay ningún problema, pero no puedes ir hasta Panamá, vas hasta la frontera con Guatemala. Y me fui con ellos, de mochilero, sí. y fue una aventura que terminó medio mal porque terminamos en una penitenciaría y eso, en la cárcel. Pero a mí me interesa primero que vos tenés 8 años. Sí. Segundo, que en un momento lo decís y lo contás muy bien, en un momento decís, esa fue la primera vez que mi madre me dijo que no puedo ir hasta Tierra del Fuego, puedo ir solo hasta la frontera con Guatemala, hasta ahí puedo decir. Con 8 años, con esa gente que hacía 15 días que lo conocían. Bueno, mi madre era una mujer, tú decías la generación de los hippies y demás. Mi madre en realidad es parte de lo que se llama la generación beatnik, los beatniks. ¿Sí? Y también Joel Oppenheimer era de los beatniks. Y esta generación, hay que entender que surge en los Estados Unidos a fines del macartismo y con una reacción muy fuerte, digamos, al orden moral, a las reglamentaciones y demás. Uno de los movimientos importantes de esa época, a principios de los 60, por ejemplo, en Berkeley, era el Free Speech Movement, ¿no? El movimiento de hablar libremente y demás. Y desde ese punto de vista, la idea de que los hijos son seres humanos a parte entera y con los cuales uno tiene un diálogo casi de igual a igual, no es totalmente igual a igual, pero casi, estaba metido, yo diría, en los genes de mi madre, y mi madre siempre estableció conmigo un diálogo y muy rara vez me prohibió algo. Esa es la verdad. Y en este caso es el ejemplo, pero hay otros ejemplos en el libro. En este ejemplo te dijo, bueno, puedes ir a la frontera mexicana con Guatemala, hasta ahí nomás puedes ir, tenés 8 años, y estos mochileros, en vez de ir directamente para allá, hacen un pasaje
iban a probar hongos alucinógenos a la parte donde iban obviamente a todo el mundo ahí a ponerse hasta las patas para tener experiencias, para abrir percepciones, y vos, un gurí de 8 años, dice, bueno, pero yo también quiero probar el hongo. No era esto que hicieron ellos conmigo, no era una cuestión que no lo hicieron a espaldas de mi madre. No. Era parte de lo normal, ¿no? O sea, yo tenía el pelo largo, todos tenían el pelo largo. Mi madre sabía que ellos eran muy responsables y que no iban a ponerme en peligro. Ella estaba seguro de eso. Sí. Hay otras anécdotas, creo que en el libro no cuento, pero hay una anécdota que me parece muy interesante al respecto. Cuando yo era un bebé todavía de meses en Nueva York y mi madre tenía que arreglársela para conseguir babysitting cuando ella salía a trabajar, y tenía un amigo drogadicto, muy mal. Pero ella entendía que ese muchacho lo que necesitaba era que alguien confiara en él. Claro, entonces me dejó en babysitting con él para demostrarle que ella confiaba en él. Y estaba segura, como pasó, que ese hombre iba a actuar con responsabilidad. No, pero estos mochileros también actuaron con responsabilidad. Ellos fueron a esa parte, digamos, que la describís vos. Esto es lo que yo digo, que si lo agarra un novelista podría ser la aventura de un niño de 8 años que va con unos mochileros a la zona, justo en el año 1968, donde todo el mundo pasaba por esa zona mexicana para probar los hongos y tener experiencias. Y el chiquilín, vos decís, tanto insistí que me dieron un pedazo de hongo, pero a mí no me hizo nada. Era muy poquito lo que me dieron para saber, nada más, sentir el sabor. Y después yo pensé, leyéndolo como lector, digo, capaz que lo engañaron como niño y le dieron porque aparte lo decís, sabía como los hongos normales. Capaz que te dieron un hongo común y vos te creías que era un hongo. Andás a ver, yo no sé. Me dieron de lo que estaban comiendo ahí. Y los vistes ahí en toda una especie de comunidad, y bueno, terminan ahí, al final termina en una penitenciaría mexicana. La policía atrapó, era en realidad el año 69. Ajá, 69. Y lo que pasó en realidad es que la policía mexicana, o el Estado mexicano, estaba preparándose para el primer aniversario de la masacre de Tlatelolco, que fue en octubre del 68. Esto que estoy contando sucede en junio del 69. Y un poco en previsión de esa situación, habían decidido sacar a los revoltosos, a los hippies, digamos, había muchos campamentos hippies, y entonces lo estaban limpiando, digamos, y a nosotros nos agarraron en esa redada, y bueno, terminamos ahí en unas horas en las cárceles, y a ellos los mandaron de vuelta a Canadá, y a mí me dejaron en mi casa y me hicieron cortarme el pelo. Claro, sano y salvo, o sea que tu madre tenía razón. No, yo lo pensaba para todas las madres que siempre están protegiendo a sus hijos, no dejan ni a la esquina ni cruzar la calle. Tu mamá dijo, bueno, no cruces la frontera mexicana con Guatemala. Hasta ahí está bien. Monoís, y en el 69 se van para Cuba porque y entran en Cuba en un momento en que la revolución, bueno, todavía está a 9 años de haber el triunfo, y vos empezás digamos lo que sería la escuela, ¿no? Porque está en quinto, más o menos, en sexto. Entro en cuarto grado en Cuba. O sea, nosotros salimos de México huyendo, digamos, después de esa historia con estos compañeros. La represión, la misma represión en realidad, esa que estaba previendo el aniversario de Tlatelolco, cayó también sobre mi familia, tuvimos que ocultarnos, y finalmente esa historia terminó en que nos fuimos a Cuba refugiados, digamos. Y yo llegué a Cuba en el verano, llegué en julio. En Cuba, el hemisferio norte, las clases comienzan en septiembre, terminan en junio, es decir, que era pleno verano. Y bueno, y en ese mes de septiembre empecé las clases de cuarto grado en La Habana. Bueno, obviamente después ahí te incluiste en todo, digamos, lo que era la institucionalidad, digamos, previa de la Revolución Cubana, el tema para los niños, ¿no? Ser pioneros, ser, bueno, todas las actividades extra, digamos, curriculares que había en la escuela cubana, y entre otras cosas, fuiste becado, decís vos, en el cual, y de lunes a viernes estabas en la escuela, ¿no? Prácticamente no tenías vida familiar salvo los fines de semana. O sea, en Cuba en esos años, la absoluta mayoría de los niños, la forma normal de ir a la escuela era ir a escuelas internas.
sobre todo en lo que es la educación secundaria y preuniversitaria. El 80% de los jóvenes cubanos estaban en escuelas internas, el 80%. Es decir, que lo normal para todos era dormir en la escuela de lunes a viernes, o de domingo de noche a viernes de noche. Era más raro que los niños de primaria estuvieran en escuela interna, pero tampoco era tan raro, había bastantes escuelas de esas. Y bueno, nosotros cuando llegamos a Cuba, un poco también en la misma filosofía de mi madre, era vamos a vivir a pleno la revolución, vamos a ser igual que los cubanos, era un poco la idea. Claramente no era lo mismo, pero hacíamos todo lo posible por ser igual que los cubanos, y por lo tanto nos mandó a las mismas escuelas que los cubanos en general. Y así fue como empecé en cuarto grado en esa escuela interna, y estuve en escuelas de ese tipo hasta 10º grado. Hasta 11º grado. Hasta 11º grado. O sea, terminé mi escuela primaria, hice toda la secundaria y el primer año de lo que aquí sería preparatorio. Y después hiciste, digamos, esa escuela Lenin, no sé qué, hasta los 20 años, o sea... Parte de esta escuela era la Lenin. La Lenin era de sexto a décimo. Y la vida familiar que decís vos que hiciste, lo hiciste como a los 18 años, entonces más o menos, ¿no? Bueno, uno se juntaba con su familia el viernes de noche hasta el domingo de noche y tenía los fines de semana con su familia. Y esa era la realidad de buena parte de los cubanos. Entonces, yo tuve vida familiar, compartía con mis hermanas y con mi madre y con mi padre durante el fin de semana, por supuesto en menos tiempo que la vida familiar que puede tener un joven hoy acá. Y después cuando en penúltimo año de preparatorio decidí salirme de la escuela interna y me fui a una escuela como acá es normal, digamos, donde uno va todos los días durante la mañana y después duerme en su casa. Bueno, ahí tenía otro tipo de vida familiar, por supuesto, más intensa. Esa fue la... No puedo decir que no tuviera vida familiar, simplemente era otra manera de hacer las cosas. Muy bien, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Gregory Randall hablando de Recuerdos de Cuba 1969-1983. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Titulares de la última edición de Revista Dossier: Blanes Viale o El paisaje como modelo. Los paraísos perdidos del director Wong Kar-wai. Juan Francisco Ferré habla de su última novela. Norma Aleandro reflexiona sobre su profesión y su trayectoria. El maestro del violín barroco Manfredo Kramer. Julio Boca y el Ballet del Sodre. Historias del Palacio Taranco. Entrevista exclusiva con The Hilton Brothers. Suscríbase por el 403-2020. Revista Dossier. La cultura en tus manos. El sueño de la integración latinoamericana 50 años después. Sol de Alto Perú. Se llevó a cabo ayer en la sala de conferencias del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel este coloquio internacional con presencia del secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, el secretario general de la LADI José Fernández Estigarribia y altas personalidades nacionales y extranjeras. Radio Uruguay emitirá hoy a la hora 21 la versión grabada de la primera parte de este coloquio. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura informa a todas las instituciones públicas y privadas que están abiertas las inscripciones para participar de los Días del Patrimonio 2010. Esta 16ª edición homenajeará al teatro en el Uruguay y sus personalidades y se realizará el sábado 25 y el domingo 26 de septiembre. Las inscripciones se recibirán hasta el 10 de agosto en 25 de mayo 641, esquina Bartolomé Mitre, entre las 9 y las 14 horas, o por el correo electrónico patrimoniouruguay@gmail.com. Formulario instructivo e información ampliatoria en www.mec.gov.uy y www.patrimoniouruguay.net. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Conduce Nelson Caula. Producción Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé.
Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esta especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos, y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que es si no, que si está en la frontera. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Tungelé, nena. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con Gregory Randall, es prorector de la universidad e ingeniero, y escribió Estar allí entonces, recuerdo de Cuba, 1969-1983. Pudiste ver, Gregory, bueno, llegaste a los 9 años a Cuba, te fuiste a los 23, es el momento, yo creo, en esa edad en que uno, si se quiere, empieza a ver el mundo y empieza a relacionarse. La adolescencia es el momento en que, digamos que salimos un poco de la familia y nos socializamos. Incluso es el momento que también uno empieza no solo a estudiar, sino a trabajar, que es una forma de socializarse también. En tu caso vos contás, hiciste todo, digamos, todos los avatares que pasaron en Cuba. Hablás de, a partir del 75 Cuba se institucionaliza, crea su primera constitución, empieza un quinquenio que le llaman gris o algo así, ¿no? Y vos decís en un momento que viste que había un gran entusiasmo, ¿no? A mí me interesa esto por el tema del trabajo, ¿no? Vos en un momento entraste en una especie de... inventaron la forma de trabajar, ¿no? Gratis para en plan solidaridad. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, contalo, porque yo no me acuerdo de las siglas, ¿cómo se llamaba? La Brigada Internacional Juvenil de la Amistad se llamaba. Exacto. En realidad lo que había era un enorme entusiasmo en general en la población cubana con la revolución. Uh-huh. Esto es un fenómeno que duró muchos años. Yo diría que en los años 70, comienzo de los 70, la revolución ya estaba consolidada en términos militares, por ejemplo, ya no había más guerra, ¿no? Hasta el 67, 68 había combates todavía en el Escambray o en algunos lugares. Económicamente empezaba a caminar con más firmeza, se institucionalizaba el proceso revolucionario, y la gente, y había una gran emoción y ganas de colaborar. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, había distintas ideas. Por un lado había una especie de idealismo respecto a la revolución mundial, los procesos que pasaban en América Latina, se seguía en la televisión, yo qué sé, los Tupamaros o lo que pasaba en Chile con Allende, etcétera. Alguna gente además colaboraba activamente. Bueno, el Che claramente fue con un grupo de cubanos a combatir en Congo, después fue a combatir en Bolivia, etcétera. Los jóvenes cubanos nos decían, bueno, la tarea de ustedes es construir el país, la economía. Que este país tenía la obligación como sociedad de que funcionara económicamente. Y desde ese punto de vista, algunos jóvenes encontramos la manera de militar, digamos así, en ese otro frente, que era el frente de la construcción cotidiana. Esto no es nuevo, único de Cuba. En los países socialistas de Europa también sucedió cosas así. Pero lo que vos contás es que esas brigadas, digamos, como que estuviste al principio, la gente empieza a trabajar gratis para ¿no? La idea de la brigada básicamente era, en el verano, ir, un grupo, éramos como 100, a trabajar en la construcción o en algún lugar cualquiera, y nos daban un salario por trabajar, pero lo donábamos íntegramente a alguna causa. Por ejemplo, nosotros lo donamos en un momento a los sandinistas, lo donamos a las milicias cubanas que estaban, etcétera, distintas, a los vietnamitas, qué sé yo. Entonces era la noción de trabajo voluntario, y que realmente lo importante ahí era la construcción de conciencia.
Después eso se desnaturalizó, y yo cuento un poco en el libro porque la idea fue bien tomada, aparte era atractiva porque era una especie de campamentos juveniles también, donde pasaba de todo. Era una mezcla de revolución y sexo, de todos los muchachos éramos muy jóvenes, había varios uruguayos, por cierto. Ahí había fogatas, había trabajo, había cuentos, había amor, había... Pero después eso se institucionalizó, lo agarra el Partido Comunista, decís, ¿no? Varios de los miembros de la brigada eran militantes de la Juventud Comunista, y la Juventud Comunista lo tomó la idea, la apoyó, nos daba ómnibus, nos financiaba, digamos, ir a los lugares a trabajar, y tomó la idea, y le pareció muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, que se generalice. Y entonces promovieron que a nivel de todas las escuelas, de todos los liceos, esto que había surgido como una idea autónoma de un grupo de muchachos y espontánea, se convirtiera ahora en una cuestión que la gente debía hacer. Y ahí es cuando se quiebra, en mi opinión, una parte. Mucha gente la hacía con gusto, pero en algunos lugares era ya una obligación hacerlo. Y cuando se convierte en una obligación, perdió sentido como construcción. O para quedar bien. Vos decís que la Revolución Cubana, una de las fortalezas que tenía, y digamos la vivacidad que le podía dar a la revolución, era el hecho de que siempre hubiera 2 o 3 líneas a nivel de la revolución, ¿no? Entonces, donde había jerarcas que eran de una línea, eran de repente desplazados, y entonces en vez de ser, no sé, en otra revolución hubieran sido fusilados o guillotinados, aquí se iban a cortar caña, pero 3 o 4 años después podían resurgir porque de alguna forma estaba arbitrando por encima Fidel Castro en esas 2 o 3 líneas, ¿no? Esa es mi interpretación, ¿no? Mi interpretación es que siempre convivieron tendencias. Claramente me parece que el Che representa una tendencia, que las tendencias más ortodoxas, cercanas a lo que hubiera sido el Partido Comunista histórico, prosoviético, digamos, era otra tendencia. En la economía eso se expresaba con mucha claridad, en la cultura también se expresaba, y hay otras tendencias. Y estas tendencias, había espacios de la sociedad donde chocaban entre sí, pero dominaban una o la otra. Claro. Cuando tú hablas del quinquenio gris, el quinquenio gris, que en realidad es más bien principio de los 70, digamos la primera mitad de los 70, era una época donde, por ejemplo, había Silvio Rodríguez estaba prohibido de pasar en radio, y donde Pablo Milanés pasó tiempo en un campo de trabajo. Eso se conoce poco, pero ellos para la reeducación, ¿no? Lo mandaron como reeducación. Pero a la vez ellos no dejaban de ser revolucionarios, de defensores de la Revolución Cubana, críticos, como sus canciones lo muestran, y tenían espacios dentro de la misma Revolución Cubana donde podían expresarse. No podía pasar en la radio, pero cantaba en Casa de las Américas, o salía en la música del Instituto de Cine. Entonces, existían esos espacios. Y después, el Pavón, por ejemplo, que era el líder de la parte de radio y televisión, que los frenó mucho, en un buen día desapareció de la escena, y bueno... Y ellos pudieron hacer su bueno, ahora pasa algo similar, creo que con Carlos Varela, que es un cantautor nuevo. Nuevo, ¿no? Hace ya sus años. Sí, tiene 47 años, hombre. Pero decís que esas, digamos, 2 o 3 líneas, o por lo menos lo que yo interpreté, es que en un momento como que van angostándose, se va generando una línea sola, y por ejemplo planteas que cuando en el 89, cuando el fusilamiento de Ochoa, de la Guardia, son juzgados por los generales y no hay ni uno que vote en contra. O sea, ahí es una cuestión unánime, como un bloque. Bueno, cuando yo hablo de tendencia me refiero a opiniones políticas dentro de la revolución. Exactamente. Sí. La Revolución Cubana siempre ha tenido la virtud, o no sé si es lo que le ha permitido sobrevivir, yo creo, en una confrontación muy dura con un enemigo como son los Estados Unidos, de hacia afuera ellos están unidos todos. Yo creo que en ese momento del juicio de Ochoa fue planteado, no digo que haya sido así, quizás fue así, pero fue planteado en términos de, aquí lo que se está jugando es la defensa de la existencia de la revolución. El discurso hegemónico, el discurso de Fidel era, esto pone en riesgo de vida a la revolución misma, y eso es en todo caso lo que justifica ideológicamente ante las masas que lo fusilen a Ochoa y a los otros compañeros que fusilaron. Y bueno, en ese contexto hubo una especie de cierre de filas. Mi opinión personal sobre eso está en el libro. Yo soy muy crítico de eso, pero más allá de eso, me explico ese cierre de filas
en términos de la confrontación hacia afuera, que pero, siempre ha existido. Pero llegás a escribir en el libro que quizás todavía no se sabe exactamente por qué fusilaron a Ochoa de la Guardia, no nos vamos a enterar exactamente todavía cuál fueron, por qué... Esa es mi convicción. Porque esos generales que estaban ahí, bueno, los conocían de siempre, habían sido compañeros, tenían la misma trayectoria y bueno, y simplemente hubo... Mi convicción es que algún día lo sabremos. Yo personalmente no creo totalmente en la historia oficial sobre el tema. Después te fuiste en el 83 y volviste en el 2003, o sea, tuviste 20 años afuera y viste una Cuba totalmente distinta, que ya pasó por aquel periodo especial, digo, ¿no?, que se separa bueno, con el desplome de la Unión Soviética y todo esto, del campo socialista, y dijiste que increíblemente encontraste una Cuba donde se puede reflexionar y se puede criticar en voz alta mucho más. Hablas de un muchacho que está haciendo sus canciones y son hipercríticas y que va a sacar un CD, y dijiste, pero y se puede, y dijo, y bueno, no sé por cuestiones comerciales, ¿no? Sí. Me encontré una Cuba con continuidades muy grandes en términos humanos, la misma generosidad de la gente, la misma simpatía, hay una cantidad de valores que sin duda la Revolución Cubana cultivó y que han quedado. También me encontré una Cuba muy transformada en términos económicos, sociales, donde hay muchas más diferencias de clase, donde aparece la propiedad privada de una manera muy masiva, donde una cantidad de conquistas históricas de la Revolución, algunas se mantienen, pero muchas ya no están. Sí está una mitología, un pensamiento general, un discurso, digamos así, un discurso. Y fue una cosa un poco rara, porque por un lado continuidades de cosas, algunas cosas muy lindas, y cosas que en mi opinión, algunas son hasta la antítesis de lo que era la revolución original, digamos así, ¿no? Lo que es claro es que había mucha más libertad de expresión que antes, eso me pareció muy claro, aunque, ojo, en Cuba siempre, aún en los momentos más duros del periodo del quinquenio gris, siempre fue un pueblo que discutió mucho y que se habló de muchas cosas. De repente no se podía decir en cierto lugar, pero ojo con pensar que el pueblo cubano no discute y basta escuchar la producción cinematográfica, la producción musical, para darse cuenta que siempre han sido muy críticos. Pero ahora a la vuelta encontraste, por ejemplo, que la juventud, aquella juventud que obviamente es en el 70 y pico, cuando vos estuviste, estaba totalmente adscrita y plegada a la revolución, ahora encontraste que la juventud ve la revolución como algo ajeno, ve la revolución como algo lejano o incluso como algo jerárquico. Yo diría que ahora no sé, hace 10 años cuando estuve, yo veía a una juventud mucho más heterogénea, una población mucho más heterogénea, donde convivían gente muy desengañada, gente que seguía creyendo, gente que era muy crítica, aunque algunos desengañados pero no muy críticos, otros críticos muy feroces, y de alguna forma todo eso convivía públicamente, que eso es lo que era distinto. Cuando yo vivía en Cuba en los años 70, era mucho más homogéneo el estado de ánimo. Había un nivel de adscripción a la revolución enorme, un prestigio enorme por supuesto de Fidel y de los cuadros dirigentes de la revolución, etcétera, y era mucho más difícil encontrar críticas del tipo de la de este muchacho que aparece en el libro, en ese sentido. Y por suerte había más espacios de libertad. Vos lo decís en el libro, para terminar esta charla, porque obviamente este libro vale la pena, me parece a mí, me gustó porque, entre otras cosas, no es tajante, sino que está hablando de un proceso y incluso que quizás hay una mirada como de ingeniero, ¿no?, procesual del tema, y donde hay muchos bajos, hay altos, ¿no? Se está moviendo la cosa, pero en un momento decís a nivel de histórico que la revolución rusa estuvo del 17 hasta el 27, se movió y después se solidificó y se institucionalizó. La revolución francesa duró menos también en cuanto a moverse, ¿no? Y vos decís que como que esos procesos de alguna forma en un momento se institucionalizan y bueno, pierden ese movimiento. Claro, lo que yo digo es que, y eso es muy difícil para los que estamos adentro de los procesos revolucionarios darnos cuenta, y quizás eso es lo que hace un poco difícil también entenderlo, pero yo creo que las revoluciones son procesos históricos, sociales, que tienen un comienzo y tienen un fin, y que después lo que uno mira es
qué es lo que dejó todo eso. Claro. Y el proceso revolucionario, bueno, yo digo, el ruso, por ejemplo, su época fermental seguramente fueron esos 10 años, y después, bueno, entra el periodo del estalinismo y etcétera, y termina en el 89, es un largo declive, digamos así. La Revolución Cubana ha tenido la virtud de ser mucho más largo el periodo en que fermental de la Revolución, ¿no? Habrá que analizar por qué es. Pero seguramente después de 50 años no se puede decir que la Revolución Cubana está en su periodo fermental. Está en un periodo, en mi opinión, de declive como revolución, lo cual no quiere decir que ese proceso no haya dejado muchas cosas, ¿no? Pero la sociedad tiene que seguir adelante, la generación nueva tiene que encontrar su camino, y pienso yo que estamos asistiendo en estos días justamente al proceso por el cual la misma sociedad cubana busca ese camino nuevo, rescatando lo más posible seguramente de lo que fue su propia historia, porque todos estos años no han pasado en vano, son varias generaciones de gente que se ha formado ahí. Pero bueno, tendrán que encontrar una nueva forma de organizarse y una nueva forma de seguir adelante, digamos. Es algo que no está escrito y que hay que, supongo yo, que habrá que buscar, pero también uno se plantea si eso se puede buscar con una jerarquía tan septuagenaria también, ¿no? Eso es... Indudablemente tienen que encontrar un relevo generacional, y yo confío en que la Revolución Cubana lo va a hacer. Muy bien, creo que Randall, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República AFAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. El SODRE convoca a presentar proyectos. El SODRE comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del SODRE, Auditorio Nacional Adela Reta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Juventudes Musicales del Uruguay y el Ballet Juvenil de Montevideo, dirigido por María Inés Camus, presentan el divertido espectáculo Don Quijote. Las funciones se llevarán a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño del SODRE, 18 de julio 930, todos los domingos a las 11 de la mañana. En agosto, los domingos 1, 8 y 15. Público en general, 120 pesos. Niños hasta 12 años, 80 pesos. Socios de Juventudes Musicales, entrada libre. Auspician Ministerio de Educación y Cultura, SODRE, Intendencia Municipal de Montevideo. Apoyan a Gadu y Sudey. Organiza Juventudes Musicales del Uruguay.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, aquí en La Máquina de Pensar le estamos dando la bienvenida, vía telefónica, a alguien que escribió un libro muy, pero muy interesante sobre Arturo Ardao, La Pasión y el Método. Buenas noches, Jorge Liberati. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andás? Muy bien, me alegro de estar con ustedes. Jorge Liberati publicó Arturo Ardao, La Pasión y el Método en Calicanto. La verdad es una serie de artículos sobre este hombre, sobre este pensador, y la verdad que están muy bien, te felicito, están muy bien los artículos, está muy bien el libro, porque aparte permite, por lo menos a mí me permitió, comprender a este pensador que no es fácil, por lo menos a mí no me parece fácil de comprender, porque no fue un filósofo a la usanza, digamos, habitual, sino que se dedicó a la historia, a las ideas. Es cierto, Pablo, es cierto. No es como bien lo decís tú, es difícil encarar a Ardao, no solamente porque escribió mucho, sino también porque escribió sobre varias cosas, ¿no? Pero se podría, si te parece bien, ¿sí?, intentar una pequeñísima distinción de áreas. Dale. Es un historiador, es un filósofo y también es un hombre que sugiere ideas, no te diré políticas, tal vez geopolíticas, ¿no? Eso es un interés también en ese sentido. ¿Y qué idea geopolítica? ¿Sería Latinoamérica, latinoamericanismo? Sí. Él distingue entre lo que se llamó siempre latinidad, ¿verdad? Que es esa histórica relación que nos une a todos los pueblos latinos, ¿verdad? Desde la antigüedad hasta ahora. De la idea latina, él dice que hay una, ¿cómo te podría decir? Un fundamento que une a las naciones latinas, sobre todo a las sudamericanas o latinoamericanas. Tiene una idea de Latinoamérica como de una nación, no como de repúblicas o de países que pueden llegar a una unión o a una integración, eso también, pero sobre todo él dice que las une la historia por un concepto de nación, ¿no? Hay una historia en común, hay hechos épicos, hay un objetivo común que desde el principio fue el de la independencia, el de la emancipación, ¿verdad? Y que eso nos une y que eso nos posibilita la integración. Él creía en eso, pero como un proyecto, porque vos lo decís muy claramente, él era un pensador que ni siquiera ese proyecto latinoamericanista, digamos, bajó a nivel político, siempre se estuvo en el tema de las ideas, no fue un militante, digamos. Está muy bien observado eso, Pablo. Incluso te digo más, en la época que murió Ardao, por allá por el 2003, hablar de integración latinoamericana era todavía una utopía. No se oía bien esa idea, no se le oyó a Ardao. Hay un reportaje que lo hizo nuestro amigo Courtoisí, en donde él plantea un reportaje que creo que salió en Relaciones. No, está incluso en internet, es muy accesible. Sí, es muy fácil de él habla claramente de la integración latinoamericana, pero él lo concebía no como idea política, sino como idea histórica, ¿verdad? No usaba esto como un llamamiento político o de filosofía política, sino como una idea natural y sencilla que la dictaba la historia. Jorge, y él pensaba, porque yo no leí, porque tiene incluso un libro dedicado a la idea y al nombre de América Latina. Sí, tiene por lo menos 3 libros, Génesis de la idea y el nombre de América Latina es el primero,
después viene Romania y América Latina, y por último España en el nombre de América Latina, en donde él hace, con el pretexto de investigar filológicamente, digamos, ¿no? El comienzo, el origen del nombre América Latina, porque a fines del siglo XIX se conocía como Hispanoamérica, ¿verdad? América Latina empieza a sonar en Francia con la intervención, entre otros, de un famoso periodista y diplomático colombiano, con Torres Caicedo, empezó a sonar el nombre de América Latina. Con ese pretexto, Ardao hace una historia de la América Latina globalmente, ¿verdad? Que está fundada más que en los hechos, más bien en la evolución de las ideas de aquellos hombres, ¿no? Pasando después por Miranda, por Bolívar, hasta llegar a Artigas, ¿no? Ahí entonces ahí se ascribe, yo lo veo en ese sentido muy cerquita o pegado a Carlos Quijano. Muy cerquita, lo has dicho muy bien. Él se inicia en el periodismo de ideas y de investigación con Quijano, ya por el año 33, cuando todavía no había sido fundada Marcha, ¿verdad? Claro, claro. Incluso estuvo vinculado, porque yo estuve viendo que a Quijano, cuando Quijano fue diputado, ya estaba vinculado, eran amigos, y junto con el maestro Castro también, ahí hay un trío. Castro, sí, exactamente. Y Emilio Oribe también andaba en la vuelta. Andaba el próximo Emilio Oribe, sí. La acción de la agrupación nacionalista, democrática y social, si no recuerdo mal, fue una agrupación que dentro del Partido Nacional fue fundada por Quijano. Y también el periódico Acción, ¿verdad? Que después en el 39, si mal no recuerdo, claro, se transforma en Marcha. Bueno, y de Ardao, digamos, tiene la parte, digamos, de proyecto o de génesis de América Latina como una entidad en base a las ideas, digamos, al fluir de las ideas de este subcontinente. ¿Qué otra línea tiene Ardao? Bueno, y Ardao también tiene la línea de la filosofía, ¿verdad? De la filosofía. Ahora, esto es más complejo de resumirlo, pero te podría decir que en términos generales se trata de poner en latencia una idea que ya estaba antes, una filosofía de la experiencia, es decir, recalcar el valor de la experiencia humana en la génesis y en la gesta de las ideas. Podríamos decirlo así, si me lo permitís, Pablo. Sí, sí. La filosofía de la experiencia, yo le llamo filosofía de la inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque a partir de una idea que es la de valorar la experiencia en el desarrollo de la inteligencia humana, utilizando el concepto del espacio, estudiando cómo evolucionó la humanidad y cómo se trasladó del oriente hacia el occidente, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Primero estuvieron los caldeos, después el asunto del centro de la civilización pasa a Grecia, de Grecia a Roma, y de Roma después se traslada hacia Europa e incluso cruza el Atlántico y llega a la América, ¿no? Bueno, valorando el concepto de espacio, o fundándose en el concepto del espacio como apoyatura de la evolución de la inteligencia. De alguna forma, Jorge, digo, yo lo resumía muy burdamente en la idea de que las ideas no andan flotando en el aire, sino que las baja y ponen los pies, las baja a tierra y las hace pisar, no sé, y al barro, diría yo, porque desde la Mesopotamia hasta América Latina, los hombres hemos pensado siempre con los pies en la circunstancia, ¿no? Como decía Ortega, ¿verdad? Muy bien, Pablo. Luego él deja correr una idea preciosa que es la de la historia ya no vinculada al planeta Tierra, ¿no? Sino al espacio, ¿no? Sí, ¿cómo sería eso? Esa es una idea que él largó no me acuerdo, en un artículo que sacó por allá por Cuadernos de Marcha, creo, ¿no? Él le llamaba el fin de la geohistoria. Eso quiere decir que a partir del año 69, digamos 1969, la historia de la humanidad dejaría de involucrarse en su espacio tradicional y empezaría a innovar o a proyectarse en otro ambiente que va a influir sobre la inteligencia.
Claro, como que pisar, por ejemplo, la luna, o sea, poner ahí bajar la idea a los pies a la Tierra, ahí bajar la idea a los pies a la luna, digamos. O sea, estás, pasás de la geohistoria, en un momento vos decís, o alguien dice astrohistoria. Astrohistoria, exactamente. Creo que era así la denominación. Sí, sí. Del arraigo secular al planeta Tierra terminaría, ¿no? Él tiene un libro que se llama Espacio e Inteligencia. Espacio e Inteligencia. Es el libro que se podría recomendar a todo aquel que quiera ver la faceta filosófica, ¿no? Vinculada también a una idea, Pablo, que es la de la lógica concreta, ¿no? Que él descubre en los latinoamericanos, especialmente en los uruguayos, ¿no? Ni qué hablar en Baferreira. La lógica concreta es una lógica que se aparta de los principios tradicionales de la lógica matemática y que encarna en la vida, ¿sabes? Encarna en las acciones del ser humano, en nuestra vida cotidiana. Hay una lógica también, que es flexible. Claro, que no tiene la rigidez de la lógica pura o de la razón pura, por decir algo, que él dice que está en crisis y que hay lógicas informales, no formales, que sustituyen o complementan, digamos. Claro, porque la lógica está regida por la inteligencia, ¿no? Claro. La inteligencia es un concepto más amplio. ¿Y cómo sería, Jorge, la inteligencia? Porque dice que es más amplio que la razón. Y él dice que la inteligencia, por ejemplo, tiene intuición, pero ¿qué otras cosas? No, él no entró, en ese sentido, él no entró a discriminar o a hacer un trabajo, digamos, de descripción en este sentido. Él solamente sentía, sobre todo a partir de los textos que había en Recasé en Siches, en Baferreira, qué sé yo, en otros, sobre todo algunos modernos que tuve yo la oportunidad de estudiar juntos, Ardao, algunos nombres que yo también propuse, que él los recibió con gran cariño, ¿no? Como el filósofo Cosco, el norteamericano, ¿no? Bueno, es una lógica que incluso está en la tecnología moderna, es una lógica que utiliza no el principio del sí o del no, sino el principio del más o menos. Del más o menos. Él en un momento dice como que la razón es una luz que ilumina, pero la inteligencia es algo que ilumina y calienta. Muy lindo. Y Jorge, para terminar, se me está terminando el programa, pero para ir a, digamos, salir un poco de los filósofos, vos hablaste con Arturo Ardao, lo trataste, ¿cómo él era como persona? ¿Qué fue para vos? Muy jovial, muy, ¿cómo podríamos decir? Afectivo, un hombre muy humano y muy humilde. Un gran cerebro en un cuerpo de una gran humildad. Estaba siempre el último, ¿no? Era un hombre muy, muy tratable. Ajá. Y digamos, y llegaste a hablar de Quijano, porque por ejemplo Quijano me han dicho que Quijano era al contrario, una personalidad era bastante... muy diferente, sí. No, era completamente diferente a Quijano. Yo a Quijano apenas lo conocí, pero por lo que hemos oído, Quijano era un hombre de un rigor, de más bien que se imponía. Disciplina, pero Ardao era muy flexible, un gran compañero de charla, un gran charlista, que utilizaba un lenguaje precioso. Él no se consideraba, decía que había conocido más, era un gran narrador, sus ensayos son realmente narraciones, pero él decía que había quien las sabía hacer mejor que él. Por ejemplo, él citaba a su biografiado, a Basilio Muñoz, aquel, el hombre de la revolución tricolor, ¿no? Bueno,